Amén. Amén. Ay, ya llegó Cristóbal. Hola, buenos días Hola, a todos. Buenos días. Buen día, buen día. Buen día. Susi, te queremos mucho. Hola, Susi, buenos días. También mucho. Ya pasó. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo unidos. Gracias por las palabras que tú traes a través de cada uno, Señor. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno estar juntos y poder continuar la fiesta divina que es Ágape. Gracias a Dios porque Él permanece fiel y su trabajo en nosotros es enseñarnos a vivir su fidelidad. Él es el único capaz de hacer eso. De la herencia humana, todos traemos una aceptación y esto tiene que ser confrontado. Recuerda que las confrontaciones divinas no son perjudiciables para ti, son benéficas, son positivas, nacen y se viven en amor, pero son absolutamente necesarias e importantes, porque si el Espíritu Santo no nos confronta con la verdad, entonces eso sería equivalente a que Dios estuviera de acuerdo en que permanezcamos en engaño, que vivamos engañados, y eso no es posible. En su carácter, Dios tiene que traernos a verdad, y hemos hablado en sesiones pasadas del trabajo del Espíritu Santo de destruir todo engaño en nosotros. Por eso cuando Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad. Debes de verte siendo servido o servida por Dios en ese proceso y anhelar que avance el proceso de verdad en tu vida. Porque todo donde opera engaño, vives esclavitud, vives maldición, vives sujeto o sujeta a la condición humana de la cual ya fuiste redimido. ¿Sí? Entonces no hay razón alguna para que nosotros continuemos viviendo sujetos a ningún aspecto de la vida adámica. Sencillamente eso quiere decir lo que Adán y Eva aceptaron y le pasaron a todos sus descendientes, que Dios lo clasifica todo en la palabra muerte. Para nuestro Padre, la palabra muerte no es el evento de dejar de existir, sino que es la existencia vacía de la vida de Dios. Entonces, por eso Dios ve a la humanidad en muerte. Pero a ti y a mí, en Efesios el capítulo 2, dice que nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que nos ocupan. Conocernos y aprender a permitirle a Dios traernos a vida eterna. Entonces, las confrontaciones divinas son basadas en el trabajo del Espíritu Santo de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que se nos prenda el foco, para que nos caiga el 20, como decimos, para que cada uno despertemos espérame, esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Él se ha comprometido a hacer en mi vida. Y cuando eso sucede en tu espíritu, porque no ocurre en tu intelecto, el intelecto es secundario,
a la operación del Espíritu Santo en tu espíritu. Y cada uno tenemos que aprender a vivir allí en el Espíritu, desde el Espíritu, a andar en el Espíritu, a dejar la existencia humana que se basa en pensamientos, sentimientos y todo lo que eso acarrea, para vivir de lo que Dios hace y produce en tu espíritu. Y lo que Él va a producir es vida eterna. Pero esa vida que Él es y que Él quiere darte, no puede operar en ti si tú estás creyendo engaños. Y por eso Dios tiene la responsabilidad, que lo hace con mucho gusto, en amor por ti y por mí, de confrontar todo lo que no es verdad en nosotros. Ahora, vamos un poquito más profundo, porque al mismo tiempo que somos traídos a verdad, tenemos que entender el origen de ambas partes. Verdad se origina en Dios. Dios es verdad. Jesús se declaró verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Nadie más puede hacer eso. Pero en contraste, el engaño también tiene un origen y nace del padre de mentira. En Juan capítulo 8, Jesús nos explica quién es el padre de mentira, y es el diablo. Ahora, su trabajo es torcer la verdad. Y está dedicado a ello y lo hace expertamente. ¿Sí? Incluyendo el tomar las escrituras, la Biblia, y presentártela engañosamente. Por ejemplo, el más terrible engaño fabricado por el diablo, y tienes que entender que no importa en boca de quién se hable este engaño, su origen es el padre de mentira. Y hay muchas personas que hablan sus mentiras completamente convencidos de que es cierto. O sea, lo hacen sinceramente. Pero esa sinceridad no avala que sea verdad. ¿Alguna vez has estado sinceramente equivocado? Yo sí. Pero eso no hizo que mi sinceridad cambiara mi equivocación. Y es lo mismo, la mentira es mentira y la verdad tiene solamente una fuente y esa fuente es Dios. Entonces, cuando en tu espíritu llegues a aceptar esta realidad, vas a estar entonces dispuesto o dispuesta a proceder con el trabajo del Espíritu Santo de guiarte a toda verdad. Entendiendo que eso implícitamente conlleva la confrontación de engaños. Ahora, el Espíritu Santo también va a confrontar tus mentiras, pero la diferencia entre un engaño y una mentira es que cuando tú hablas una mentira o yo hablo una mentira, yo sé que es mentira. No estoy engañado al respecto. Pero un engaño es algo que yo he aceptado como verdad. Ese es el peligro del engaño. Y por eso es un arma siniestra en el arsenal del diablo para robar, matar y destruir. Porque si él logra sembrar un engaño, quiere decir que convenció a alguien de que eso es verdad. Bueno, ¿quieres ver un ejemplo clásico de ello? Es Génesis capítulo 3. La conversación con Eva. En esa conversación, él engaña a Eva. ¿Cómo lo hace? Usando a Dios
¿Sí? Vamos a caminar eso lentamente para aprender con el Espíritu Santo la importancia de ser guiados a verdad y no de presumir tener en nosotros mismos la capacidad de discernirla. Porque tristemente muchos seguimos dependiendo de nuestra propia capacidad y lo expresamos en estas palabras. A mí me parece bueno, a mí me parece correcto, a mí me parece bien. No, yo creo que así es. Y es una forma de justificar. Pues eso es vivir un engaño, porque ¿cómo sé yo que es verdad? ¿En qué me baso? Entonces, eso es terrible porque nunca aprendo a ser guiado por el Espíritu Santo a la verdad, sino que sigo dependiendo de mi opinión. Es que a mí no me parece. Es que yo no creo así. Bueno, el entendimiento humano te dice, sí, pero si no tienes tu propio criterio, ¿en qué te basas? O sea, todo el mundo te va a llevar de aquí para allá. Pues precisamente por eso está el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo nos es dado a cada uno. ¿Sí? Porque el proceso espiritual no puede ser falsificado. Entonces, el origen de mentira es el diablo. Él es el padre de mentira. Y en Juan capítulo 8 Jesús dice, y no hay verdad en él. Wow, esa declaración es poderosísima. Porque cuando la recibes en tu corazón, empieza el proceso de hacerte libre de toda propensidad a engaño. Ser propenso a ser engañado es sencillamente el hecho de no tener claro que el único que habla verdad es Dios y que esa verdad Él la va a hablar a tu espíritu, que no se va a ocupar de terceros para que ellos te digan que es verdad. Vamos a otro asunto entonces. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos reunidos? ¿Por qué estoy yo hablando y tú escuchando y luego otras personas hablan y escuchamos? Porque Dios nos da participación en cómo Él expresa, pero el trabajo de recibir verdad no ocurre aquí, no ocurre aquí, ocurre en tu corazón. En Romanos el capítulo 8, el versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Y ahí está cómo opera verdad, ¿sí? ¿Cómo puedes saber que estás siendo guiado o guiada a verdad? Es por el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu. Cuando estoy escuchando cosas que puede ser por boca de otra persona o pensamientos que pueden surgir y llegar, el Espíritu Santo está listo para dar testimonio a mi espíritu o no. Pero es muy sencillo, su testimonio es muy sencillo e inconfundible. El testimonio del Espíritu es paz. ¿Sí? La afirmación de Dios es paz. Entonces, todo lo que produce el Espíritu Santo para afirmar que esto es divino es paz. Y a veces lo que Dios me presenta está confrontando cosas en mí que yo he traído allá arraigadas de que así es y que esto y aquello, y me está dando en la torre, como decimos, pero la paz me dice, presta atención. Eso es una confrontación divina. Es que, entonces, tú tienes que oír al Espíritu Santo para poder dar
lo que Dios está dando, ¿no? Ujú. Pero uno tiene que también oír el Espíritu para poder recibir. Exacto. Si no, puede ser mi papá hablando a través de ti y yo estoy, como dices, arraigado Ajá, y no puedo recibir. exacto. Entonces, eso es lo que hace seguro el trabajo de Dios. Y en consecuencia, nuestro trabajo no es convencer a nadie, ¿sí? No tenemos la obligación de, no, es que tengo que convencer porque no. Ese trabajo es exclusivo del Espíritu Santo y lo hace inconfundible. Y cuando entiendes, pues, esta maravillosa obra de Dios en ti y te ocupas de vivirla constantemente, pues vas a respetar esa maravillosa obra de Dios en las demás personas, en tu entorno, empezando en tu casa. ¿Sí? Donde no es tu obligación convencer a los miembros de tu familia que las cosas son de esta manera o aquella, sino que tú, si quieres tener una obligación, es la de escuchar a Dios y estar listo o lista para entregar sus palabras. Él se va a ocupar de dar testimonio a sus corazones. ¿Te ha ocurrido que algo llega, te pega al corazón, es divino, porque trae paz, aunque sea confrontador, y no te deja? Y tratas de ignorarlo, pero regresa, y regresa, y regresa. ¿Quién crees que está ocupado de ese trabajo? Es el Espíritu Santo. Porque la verdad te es dada para vivificarte. Cuando hablamos de lo que es la vida eterna en términos sencillos y entendemos que la vida eterna son las 12 virtudes que Dios es: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad, pues son cosas anhelables, ¿cierto? La primera necesidad consciente de toda persona es amor. ¿Qué te dice eso? Su primera necesidad consciente es Dios. Necesito a Dios en mí. Pero ahí entra el engaño, ¿sí? El trabajo del diablo en los corazones de cada persona para hacer que amor no tenga una traslación o un entendimiento directo a Dios, sino que se lleve por tantas ramas y haya miles de definiciones y conceptos de lo que amor es, en lugar de que sea singular y que tengas una relación con amor y lo vivas. Eso es la vida eterna, Dios viviendo lo que Él es en ti. Y tú, ¿cómo lo sabes? Porque amas, porque Él produce su amor en tu espíritu y lo vives. Entonces, toda esa otra cosa que está en medio de la vivencia de Dios, que está interrumpiendo el que tú vivas libremente de todo lo que Dios es lo que Dios tiene que confrontar en ti y en mí para que su vida fluya ininterrumpida, no solo hacia tu interior, sino desde tu interior, en las palabras de Jesús, como ríos, fluya como ríos de agua viva de adentro de ti. Bueno, estas confrontaciones se hacen tremendamente importantes entonces. Si te has preguntado por qué no avanzo, pues hoy tienes la oportunidad de comprender por el Espíritu Santo que tienes que ocuparte de vivir el proceso de ser traído a verdad. Y empieza
y repito otra vez, empieza con la decisión que tú tomes de a quién le crees. Nadie conscientemente cree una mentira. Si alguien te dice, mira, esto es mentira, lo que te voy a decir es mentira, y te dice la mentira, tú no sales de ahí creyendo que eso era verdad. Porque de antemano sabes que es mentira. Entonces, para que estés creyendo mentiras, tiene que haber engaño. Y esa es la obra del diablo en ti. Y aquí tenemos que venir a reconocer esa obra en nosotros. Durante tu participación en estos ágapes, en estas sesiones, has vivido el alumbramiento de tu entendimiento, has vivido el contraste con cómo creías y lo que Dios trae a tu vida. Entonces eso atestigua que en efecto traías puestas mentiras que creías como verdades y por lo tanto constituyen engaños. Bueno, si eso ya lo has comprobado, ahora se trata de confianza. No en otra persona, y eso es importantísimo porque parte de los engaños que traemos puestos es esta idea de dependencia y el anhelo de encontrar a quién te puedes confiar. Y eso conduce a barbaridad y media en todos los ámbitos de la existencia. Entonces, por esa razón es que el diseño de la salvación de Dios es Él en ti y tú en Él. Y cuando te queda claro, ¿sabes qué? Hoy voy a escuchar a personas en mi medio, a lo mejor prendo el televisor, escucho noticias, veo cosas, qué sé yo. En mi casa van a venir pensamientos, pero ¿cómo vivo verdad? Pues tengo entonces que verme siendo guiado por la persona que es verdad a toda verdad. Y la buena noticia es que si has abierto tu corazón a Jesús, Él está allí. La verdad ya vive adentro de ti. Ahora es cuestión de que tú aprendas a ser guiado. Cada vez que Dios trae verdad a ti, mira, Dios es verdad absoluta, pero nos tiene que ir llevando pasito a pasito a pasito a la vivencia de verdad. El que no empieza a vivir amor, por ejemplo, Dios amándole por dentro, nunca le va a confiar a Dios. ¿Cómo? Si lo que ha recibido como verdad de Dios son un montón de engaños. ¿Por qué crees que la gente le tiene miedo a Dios? Seguramente en su momento tú se lo has tenido, ojalá ya no. ¿Sí? Pero la relación con Dios no produce miedo, produce confianza. Porque el que tiene la autoridad para destruirte, no lo hace. No te da tu merecido, sino que se ha ocupado de dar perdón, de redimirte, quiere adoptarte para que seas hecho su hijo, su hija, y quiere limpiarte, hacerte libre de todo el bagaje humano para que vivas lo que Él es.
Ese es su motivo, esa es su realidad, esa es la verdad que Él quiere comprobarte. Entonces, conforme tú empiezas a creerle, Él te lo comprueba y conforme vives la comprobación de su persona en ti, vas entonces a ir cediendo o confiándote más a Él. Porque ser guiado requiere confianza. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que te pongan una venda en los ojos y alguien te guíe? Marco asiente, ¿no? Porque estuviste casi ciego un rato. Entonces, cuando dejas que alguien te guíe, ¿qué requiere eso? Confianza. Pues en tu espíritu es exactamente igual. Y muchos traemos puesto todo el aprendizaje humano que no te enseña a confiar. El aprendizaje humano te enseña a desconfiar. El ejercicio de la existencia humana te vuelve incrédulo, no creyente. Y la sabiduría humana te convence de que ser creyente es ser tonto, ser ingenuo. Entonces, te das cuenta del trabajo que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros para traernos a confianza. Y Él tiene clarísimo tu caso, mi caso en particular, con todos sus detalles. Y cada invitación que Él te hace es para comprobarse verdadero, fiel a ti, que Él es amor, que Él es paz, que Él es todo lo que Él es, que Él es fiel. Nunca has tenido una relación con alguien que es absolutamente fiel, porque eso no existe en la raza humana. Pero ahora la tienes. Y el trabajo de Dios es habilitarnos para vivir esta maravillosa existencia que es la vida eterna. Así que hoy lo que Dios trae a la mesa para que cada uno tomemos de ello y lo comamos es que a Él le toca guiarnos a verdad, que esa guianza a verdad constituye un proceso que va a confrontar los engaños que traemos puestos. Y es un proceso porque es un proceso de amor. ¿Sí? Ese proceso de amor exige que se te respete. Exige que tú participes consciente y voluntariamente en él. Entonces, por ejemplo, si yo veo una escritura, el Espíritu Santo me trae a una escritura, estoy aquí en Romanos capítulo 5 en este momento y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y yo leo eso y digo, no, ese ya me lo sé. Y empiezo, es que justificación es esto, y es que esto, y esto, y esto, y esto. El proceso de verdad que el Espíritu Santo quería llevarme a vivir está detenido, porque no tuve la humildad de corazón para escuchar, sino que tuve la arrogancia de corazón para declararme sabio en mi propia opinión. ¿Estamos aquí?
La instrucción de Jesús es: si no te vuelves y te haces como un niño, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Sabes qué cosa es entrar al reino de Dios? Es entrar a vivir lo divino. Ahí puede haber otro montón de engaños operando. Es que la entrada al reino es cuando yo me vaya de aquí de la tierra a ver si me deja entrar don Pedro, ¿no? O San Pedro, como le llamas. No. Aquí está lo divino, ahorita. La hora viene y ahora es. Bueno, entonces, de nuestra parte, la guianza a verdad requiere que yo mantenga y aprenda a vivir siendo humilde. Ahora, ¿qué es ser humilde? Pues otra vez, te das cuenta, todas las cosas necesitamos ser traídos a verdad. ¿Qué es la verdad de ser humilde? Porque hay muchos conceptos humanos de la humildad, pero ¿cuál es la verdad divina? Y aquí está la maravillosa respuesta. Todas las explicaciones que el Espíritu Santo te va a dar se van a basar en Jesús. ¿Lo escuchaste? Esto es lo que dijo Jesús en Juan 16. Él dijo: el Espíritu te va a guiar a toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino que tomará de lo mío y te lo hará saber. Quiero que te enfoques en esas últimas palabras. Te lo hará saber. Esa es una maravillosa promesa. Porque yo no tengo que tener capacidad propia, sino que es responsabilidad de Dios, y cuando Él se responsabiliza, se obliga contigo. Y es preciso entenderlo así. Para hacérmelo saber. Así que el Espíritu va y tiene el poder de darme entendimiento, de alumbrar los ojos de mi entendimiento, de darme capacidades divinas para recibir la verdad. Bueno, pero eso requiere humildad. Y humildad la voy a aprender de Jesús. Mateo capítulo 11, Jesús dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí cambia todo, ¿verdad? Porque este estado de humildad no es cambiante en Jesús. En el ámbito humano, el estado normal de existencia es orgullo, es arrogancia. Y por eso el hombre tiene que humillarse, bajarse de su macho, como decimos. Pero en Dios el estado normal de existencia es humildad. No hay orgullo, no existe eso en la naturaleza divina. ¿Por qué no existe? Porque no es necesario. Cuando lo eres todo, lo tienes todo y lo puedes todo, no tienes por qué andar presumiendo. Entonces, fíjate lo que Dios tiene que hacer para traernos a vivir su vida. Tiene que limpiar nuestros corazones de orgullo, de toda necedad, de toda capacidad de ser arrogantes. Y el maestro de humildad es Jesús.
¿Cómo te va a enseñar a ser humilde? Trayéndote a verdad. Por ejemplo, el entendimiento humano percibió a Jesús como un pobretón, un don nadie. No pertenecía a ninguna clase de abolengo, no estaba conectado políticamente a las autoridades, etcétera, etcétera. Y no tenía su estado financiero, no representaba nadie de importancia. Era un pobre carpinterillo que a los ojos de la gente se ganaba la vida transformando palos en muebles. ¿Cómo se veía Jesús? ¿Sí? Pues es maravilloso cuando el Espíritu Santo nos deja ver cómo se veía Jesús. En Juan capítulo 17, Jesús está hablando con Abba y le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Qué tal? ¿Se veía pobretón? ¿Insignificante? En Juan capítulo 13, a esta otra ventana donde el Espíritu Santo nos deja ver a Jesús internamente y dice, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla y tomando agua empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cómo ves? Pedro interpretó esa acción de Jesús como un acto de humillación que él no podía permitirle a Jesús, porque él tenía a Jesús en su entendimiento en un esquema piramidal. Jesús estaba por arriba de todos, él estaba abajo de Jesús, y cómo iba a permitir que Jesús se pusiera abajo de él. ¿Te das cuenta? Y entonces, cuando Jesús llega con él, le dice, jamás, jamás dejaré que me laves los pies. Yo me imagino a Jesús inclinado ante Pedro, levantando los ojos, siempre sonriendo con la mirada, diciéndole, bueno, Pedro, si no me dejas lavarte los pies, entonces no tienes parte conmigo. A lo cual Pedro de inmediato contestó, no, 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 Señor, no se trata de eso, pensando que había ofendido a Jesús, ¿verdad? Si de eso se trata, pues entonces aquí estoy, hasta báñame. Pero este es el problema, cuando traes engaños puestos. Y el engaño particular en el cual el diablo ha trabajado es el engaño con respecto a Dios. Ahora sí vamos a Génesis 3. La raza humana existe por un engaño, porque Dios no creó la raza humana. Dios creó al hombre en su imagen, varón y mujer. La raza humana se origina en Génesis el capítulo 3, cuando lo que Dios creó se corrompe. Y está explicado en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, Porque tiene, me imagino, que su contraste. el pecado entró al mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Ese evento donde el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte es el origen de la raza humana. Hoy muchos siguen alegando que la raza humana está hecha en imagen de Dios. Eso es un engaño. En 1 Corintios 15, el Espíritu Santo dice claramente que todos los seres humanos traen la imagen de Adán, no de Dios. Y la evidencia le da razón a Dios. Entonces, ¿ves la importancia de ser guiados a verdad? Pues el origen del trabajo del diablo como engañador y su éxito con el género humano está en Génesis 3. ¿Y cuál fue su argumento? Porque esto es cómo trabaja él. Él siempre va a argumentar una mentira con respecto a Dios, porque si puedes sembrar eso, todo lo demás va a operar desde esa plataforma. Y su astucia le llevó a conjuntar esta pregunta: con que Dios ha dicho, le dijo a Eva, que ustedes no pueden comer. Mira cuánta fruta hay aquí, cuánta abundancia hay, y ustedes no pueden comer nada de esto. Eva comete el primero y grande error, y es argumentar de regreso. No se hagan, a todos nos ha pasado. Eso es morder el anzuelo, eso es la manera en que le permitimos al engaño empezar a trabajar. Ella se engancha en la conversación que no debía haber prosperado. Primero, porque ellos tenían acceso todos los días a su Creador. Número dos, todos los animales estaban sujetos a ellos. Número tres, y muy importante, Dios no le había dado esa instrucción a ella, sino que se la dio a Adán antes de formarla. ¿Estamos aquí? Entonces, ahí estaba Adán, que era responsable de esas palabras. ¿Cómo sabemos que ahí estaba? Porque cuando Eva comió, le dio a su marido y él también comió. Ahí estaba. Pero él se queda callado, consciente en el argumento, en esta conversación que va a conducir al engaño. Y esto es algo que el Espíritu Santo te va a enseñar a vivir. Es vivir creyéndole a Dios. Implica el ya no darte licencia de creer por tu cuenta nada ni a nadie. Eso no te va a hacer escéptico, incrédulo y intolerable. Eso te va a hacer como Jesús es. Bueno, Eva contesta, no, para nada, sino que Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto podemos comer, excepto del que está en medio del huerto,
el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios dijo, no comeréis ni lo tocaréis. O sea, ella le añade, porque Dios dijo, no coman. Le dijo a Adán, nunca comas de este árbol. En la segunda versión, se va descomponiendo el asunto, ¿se dan cuenta? Para que no muramos. Es todo lo que el diablo necesitaba para sembrar engaño. Aquí viene la siembra de engaño. Instantáneamente él responde, no morirán, no morirán. Wow. Fíjate lo que está ocurriendo. Dios dice, el día que comas vas a morir, y este animalito dice, no morirán. ¿Lo ves? Pero espérate. Antes de que pueda Eva preguntar, ¿y tú cómo sabes? No. Ahí viene el engaño. Sino que sabe Dios. A mí ya no me veas, yo nomás te lo vengo a decir. Pero el que sabe, a quien tú respetas, él sabe que el día que coman de este fruto, van a ser como él es. Y ya, se sembró el engaño. Porque Eva aceptó creer esas palabras. Aceptó la posibilidad de que el mentiroso en esta relación fuera Dios. Y la entrada de esa mentira a su corazón la corrompe. Y empieza a vivir algo inédito, algo que nunca había sucedido en su interior. El Espíritu Santo nos cuenta esta historia y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y árbol codiciable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó del árbol y comió y le dio a su marido, el cual comió así también como ella. Engaño, muerte. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Y tomaron hojas de higuera para hacerse delantales y oyeron la voz de Jehová que andaba en el huerto y se escondieron. Esa creación gloriosa que era imagen de Dios, ahora está destituida de la gloria de Dios. Ya no puede relacionarse con Dios, ya no puede convivir con Él, porque interiormente la muerte ha entrado. Y allí se origina la raza humana. Las consecuencias generacionales son terribles. Eva concibe y da a luz a Caín, concibe y da a luz a Abel. Los muchachos crecen en un ambiente terrible de envidia, de celos, de orgullo, de arrogancia, de ira,
de mentiras, en fin, humano. ¿Dónde está lo divino? ¿Dónde está la imagen de Dios en eso? Ya no existe. Y esa existencia los lleva a un clímax terrible, en el cual por celos y envidia, Caín se enfurece contra su hermano y lo mata. Y empieza el homicidio en la tierra. Y en pocas generaciones la maldad del hombre llega a tal grado que Dios dice, no puedo dejar que esto siga así. Este origen del engaño produjo una especie corrupta con un tremendo problema interno, porque toda persona anhela, añora lo que perdió. ¿Sí? Pero vive engañado en cómo recibirlo. Y ahí es donde juegan las creencias y los sistemas de creencias y todas las cosas ofrecidas por los hombres para tratar, a veces sinceramente, de ayudar a la condición humana. Y en su trabajo de engañador, el diablo ha secuestrado aún los nombres, ¿no? El nombre de evangelio, por ejemplo, para convertirlo en una religión. Cuando la definición divina de evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Salvar de qué? De la condición humana. Bueno, este es un pequeño ejercicio para que te des cuenta y todos tomemos nota hoy y estemos conscientes de la necesidad imperante que cada uno tenemos de ser guiados a toda verdad. No podemos y jamás podremos navegar nuestra existencia solos. Porque la provisión de Dios es Él en ti y tú en Él. O Él hace su trabajo en ti o tú no puedes participar de lo divino. Pero ese trabajo requiere la destrucción de engaños. Entonces, el Espíritu de verdad te guía a verdad. Esa guianza a verdad la tienes que buscar, la tienes que solicitar, no te es impuesta. No se te ha puesto una rienda para estártela jalando cada vez que te vas chueco. Es algo que tiene que ser hecho voluntariamente. Y al inicio, todos preferiríamos que no fuera así. Porque traemos mentalidad de esclavos. Estamos acostumbrados a que el pecado nos arrastre, que los impulsos nos arrastren. Nos justificamos así. Pues me entró la rabia y ya no supe de mí. Lo que te dije no fui yo. Fue el coraje que yo traía adentro. Eso es el esclavo, está correcto. Pero tú como libre no puedes usar esas excusas ni tener esos pensamientos. Tienes que aprender a vivir tu libertad y eso te hace responsable de elegir. Ahora, ten presente que el Espíritu Santo está en ti, en tu espíritu, en lo más profundo de ti, en lo más cercano a ti. No hay nada más cercano.
Y él no está perdiendo el tiempo, no está distraído, no está atento a otras cosas, él está atento a ti, a lo que eliges. Hay una descripción que nos permite visualizar eso y dice, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú vivas lo divino y si no te prestas a que Él haga su trabajo en ti, no lo vas a vivir. ¿Cuántas veces has dicho, no, si yo ya sé que debo, pero ¿lo has dicho? ¿Lo has pensado? ¿Lo has creído? Un engaño. Porque eso asume que tú tienes la capacidad de producir algo divino. Yo sé que debo de amar, yo sé que debo perdonar, yo sé que debo vivir paz, yo sé que Dios está en mí para darme su paz. Y Jesús me instruye cómo sucede eso. Me dice, Mateo capítulo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y está hablando de lo que ocurre en lo más profundo de cada uno de nosotros en el momento de enfrentar cosas. Busca. Esa instrucción la explica todavía más profundamente el Espíritu Santo en Primera de Pedro 2, donde dice, desecha todo lo humano y como recién nacido, anhela. ¿Qué tan difícil está eso hoy? Todos sabemos hacer eso, pero al revés. Te enfrentas a algo instantáneamente, si no estás viviendo lo divino, el proceso humano es, ¿y ahora qué hago? Y algunos religiosamente hablamos con Dios, ¿verdad? Ay, Dios mío, ayúdame, porque ahora sí no sé qué voy a hacer. No, si yo a Dios todo me encomiendo, siempre le estoy diciendo, sí, pero no le haces caso. Todo lo que Él requiere es que antes que te des permiso de actuar independiente de Él, antes. Por eso Jesús dice, busca primeramente. El primer impulso de tu corazón debe ser, Padre, gracias. Y partir de allí. En ese instante, el Espíritu Santo hace su trabajo, te va a guiar a verdad. Jesús te va a enseñar humildad y mansedumbre. Dios va a cumplir su promesa en tu vida y vas a vivir lo divino. Cuando no hacemos eso, no vivimos lo divino. Y peor, nos prestamos a lo diabólico. ¿Qué es lo diabólico? Experimentar temor, confusión, envidia, celos, contiendas, iras. Disensiones son diabólicas, ¿sabes eso? Muchos estamos en disensión con un montón de gente. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que a mí no me parece. Disensión. División es, ya no soy de tu club, cada quien por su lado. Pero disensión es, y algunos hasta lo han vestido más bonito, ¿no? Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Qué te parece? Ah, pues en eso sí podemos darnos la mano. Diabólico.
muchos en lugar de sentarnos a oír a Dios en nuestro diario vivir, pues sí, escuchar, pero yo no estoy de acuerdo con esta persona, yo estoy de acuerdo con él, porque esto, porque es. No. El otro extremo sería, no, es que lo que esta persona me dice, yo estoy de acuerdo con todo. Hágame el favor. No. Ser hijos es ser guiados a toda verdad, cada vez. Tampoco puedo decir, no, ya no te preocupes, Espíritu Santo, porque como ayer me dijiste cómo hacerle en esto, ya no te molesto, ahora lo hago yo. Y te va a salir el tiro por la culata. Y vivimos confundidos. Oye, pero si ayer era la misma situación y sucedió así, tuve paz y esto, ¿por qué ahora no? Porque ya no fuiste guiado. Estás queriendo refreír los frijoles. Ser independiente de Dios en lugar de uno. Recuerda que Dios no quiere que seas dependiente de Él. Eso es otro engaño. Porque eso te hace inferior. Él quiere que seas uno con Él. Y por eso esto tiene que asentarse en nuestro corazón. En resumen, es decir, Padre, gracias porque conoces todo lo que hay en mí, todo el engaño que yo he creído, todo el engaño que he aceptado. Yo ni siquiera me doy cuenta, no voy a presumir entenderlo, pero tú sí lo tienes todo clarísimo. Y te has comprometido a sacarme de todo engaño. Así que ahora voy a ocuparme de escucharte. Ya no voy a confiar en mí. Porque antes era la única persona en la que creía que podía confiar, en mí. Ya no voy a confiar en mí. Mi confianza la deposito en ti. Eso hay que vivirlo. ¿Sí? Y empezar, entonces, enséñame, guíame. Todo lo que yo he creído queda en tela de tu juicio, no el mío. Tú juzga lo que he creído. Derriba todo lo que tú no has puesto en mi corazón, lo que tú no has escrito, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Escribir en las tablas de nuestros corazones, ¿qué cosa? Verdad. La verdad divina. Y entonces, eso es maravilloso porque el enemigo puede venir con sus argumentos, pero ¿sabes qué? Ese canal ya está cerrado. Por allí no hay entrada. No estoy expuesto a sus artimañas. Si viene y me dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto, en cualquier versión, en cualquier contexto, lejos de defender a Dios, aquí en mi espíritu yo voy a decir, Padre, gracias porque tú tienes la respuesta. ¿Para qué vino esto ahorita a mi vida, Padre? Muchas veces Él va a permitirle al enemigo desafiar, confrontar o buscar, y lo hemos dicho muchas veces, Efesios capítulo 6 habla de los dardos de fuego del maligno, que son constantes, que están viniendo. Tú y yo pensaríamos que la solución es quitar al enemigo. Pero la solución de Dios es enseñarte a vivir fe. ¿Sí? En su momento el enemigo será quitado, pero no ahorita. Tu asunto es, ¿vives fe? ¿Qué es fe? Padre, tú eres responsable de mí. Eso es fe.
A ver, espera. No, no, yo vivo de ti. A ver, tú dime qué está pasando aquí, que se te mueve el tapete. Padre, se me está moviendo el tapete. ¿Por qué se me está moviendo el tapete si tú estás en mí? Ahí él va a decir, pues, ¿por qué traes esto puesto, mijito? Llegó el día de que me permitas quitártelo. Gracias, Padre. ¡Pum! Él hace su trabajo, quedas libre, te arraigas más en la verdad y viene el próximo episodio, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, nuestra vida en Dios es una vida en la que Él está trabajando para limpiarnos, para hacernos libres de toda maldad, de todas las obras del diablo. Y es maravilloso lo que Él se compromete. Primera de Juan capítulo 4 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces yo de chamaco interpretaba esa escritura en el contexto de las enseñanzas que había creído. Y era, pues, las obras del diablo están en los endemoniados, están en la idolatría, están en esto, están en aquello, pero yo no. Ciertamente están en muchas partes, pero las que te importan son las que están en ti. Y cada engaño que traemos puesto es una obra del diablo. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras en ti. Esas obras diabólicas trabajan porque te hacen creerte sujeto a mentiras que te ha presentado como verdades. Esa era la estrategia con Eva. Oye, Dios lo está matando de hambre a ustedes. ¿Qué les pasa, pobrecitos? No, ¿cómo crees? Mira, estamos bien sanitos, pero... Ah, no, pero espérate, falta algo más. Es que Dios los tiene así para que no piensen y quieran más porque Él no les quiere dar más. No me digas. Sí, fíjate. ¿Sabe Dios? Finalmente, puedes tener absoluta seguridad de no errar el trabajo de Dios en ti. Porque el trabajo de Dios ocurre en tu espíritu. Y Romanos capítulo 8 dice, el espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Ese testimonio es paz. Ese testimonio es la presencia de Dios manifestándose en tu corazón. Entonces, es inconfundible y es, ¿cuál es la palabra? A prueba no puede ser falsificado. Es infalsificable, si es correcto decirlo así. Nadie puede reproducir eso en tu espíritu. Así que aprende a vivir allí. Si has resuelto ser hecho hijo de Dios, ser hecha hija de Dios, si has resuelto que Dios lo haga en ti, si le has considerado fiel y poderoso para cumplir esa promesa en tu vida, en contra de todas las otras cosas que puedan estar presentes. Algunos oímos esto y decimos, no, pero es que usted no sabe cómo está mi vida, yo ya eché a perder todo. Qué bueno.
A lo mejor eso te deja más libremente permitirle a Dios ahora hacer lo suyo en tu vida. Porque Él no se echa para atrás. De hecho, le encanta empezar por allí, lo vil, lo menospreciado, lo aborrecible, lo que no es. Tomarlo, regenerarlo, redimirlo, regenerarlo y renovarlo en la semejanza de Jesús. Amado hermano, hermana, ocúpate de ti. Si le permites a Dios establecerte en verdad, y eso no quiere decir que no estás establecido hasta que seas perfecto, lo cual Él va a hacer, sino que ya no te dejas engañar, ya no aceptas ni tu propia prudencia, ni mucho menos la de un tercero, sino que vives la guianza del Espíritu Santo en ti. Y Él te va llevando a verdad. Entonces vas a ver el fruto de Dios en tu existencia. Las prioridades de Dios son establecerte en esto primero. Lo demás es consecuencia. Cuando las presiones que tú percibes primarias, para algunos son finanzas, para otros son relacionales, para otros son laborales, para otros son de logros y demás. Cuando eso es tu prioridad y vives tratando de que Dios cumpla tus sueños, tus deseos, tus anhelos, y así lo mides a Él, ¿verdad? Estás feliz cuando las cosas te salen como tú quieres, pero estás infeliz cuando no. Con todo respeto, ya lo viví. Te sientes amado cuando las cosas te salen como te gustan y rechazado cuando no. Viviendo engaños, ¿te das cuenta? Pero cuando llegas al punto por la obra del Espíritu Santo de venir a verte en el amor del Padre y lo aceptas y dices, Padre, no te voy a hacer promesas. No sé, Él no te pide promesas. Lo que Dios te pide es permiso para que Él pueda hacer su trabajo en ti. Y te rindes a eso y dices, enséñame a verdaderamente vivir en mi espíritu contigo, darte el lugar que te corresponde en mí. Empieza el proceso. Y el proceso va a ser confrontar engaños por la verdad. Y el proceso que eso detona es ¿qué haces con eso? ¿Aceptas la verdad y permites que el engaño sea limpiado de tu vida? O sea, no tengas idea de una pildorita mágica que me la tomo y ya colorín colorado todo está bien. La vida divina es un proceso que Dios trabaja en ti para hacerte libre de todo lo humano y diabólico y establecerte en la naturaleza divina. Entonces, cuando yo acepto la verdad divina, rechazo el engaño, ¿qué sigue? La vivencia de la verdad divina. Ah, pero cuando me pongo a tratar de vivirla, surgen otro montón de cosas que estorban. Entonces, ¿qué hago? Pues le echo ganas. Estoy engañado. Si creo que echarle ganas es la respuesta. Otro engaño que romper. Porque esto ocurre por fe. ¿Qué quiere decir fe? Que Dios lo va a hacer en ti. Entonces, cuando surgen estas cuestiones secundarias,
Vives el mismo proceso. Padre, gracias porque te has comprometido a limpiarme de todo esto. Esto no está de acuerdo contigo. Él trabaja y vas avanzando en finalmente no solamente vivir un poquito de esto, sino ser perfeccionado por Él en la vivencia de su naturaleza. Padre, gracias porque te has comprometido. A eso vino Jesús, para esto nos has dado el Espíritu Santo de la promesa. De forma que cada hijo e hija tuyos, de acuerdo a tu palabra, vengamos a ser llenos de toda tu plenitud. Eso quiere decir que ya no va a haber lugar para nada más en nosotros, excepto lo que tú eres, toda tu plenitud. Y para esto tú eres más que suficiente, eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Padre, hoy nos has invitado a creerte verdadero, a vernos con una verdad nada más. Esa verdad eres tú, esa verdad es Jesús. Y a aceptar ser traídos a la vivencia plena de la verdad que eres. Esto requiere que desechemos toda la sabiduría humana que hemos adquirido y que aprendamos a no recibir de otras fuentes que no sea tu espíritu en nosotros. Gracias, Padre, por lo que estás alumbrando en el corazón, en el entendimiento de cada persona dispuesta. Y porque eres poderoso para que lo que recibimos de ti se cumpla en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Cardona, le escuchamos. Tiene que abrir su micrófono, hermano. Benito. Permítame un segundo. Ya está abierto. Le escuchamos. Ya está abierto. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Es una bendición oír esta palabra porque en la mañana veía una reflexión de parte, bueno, la vi en el Facebook y decía que la paz, porque dice números, creo que dice, alces tus ojos sobre ti y ponga Dios su bendita paz, su paz, la bendición sacerdotal de que habla en números. Y yo reflexioné, digo, Dios, de veras que aquí es cierto, tú eres el que pones la paz. Pero ya cuando ponen el escrito y dicen, es que la paz la obtienes cuando lees la escritura, la paz la obtienes cuando obedeces, la paz la tienes, y ya empiezan a sacar un resto de argumentos que ya, digo, es que aquí ya no está lo que dice Dios. Aquí dice Dios que Él es la paz y que Él no la da, no te la da ni porque te portes bien, ni porque leas toda la Biblia, ni porque estés enterado de todos los asuntos, entre comillas, cristianos. Y reflexioné y digo, y ahorita lo que usted acaba de comentar, porque mencionó de Dios, cómo es Dios en nosotros, paz, gozo, benignidad, fe. Entonces, hay mucho argumento dentro del cristianismo muy fuerte, como dice,
y me sorprende lo que dice aquí el Señor, ¿no? Que Él nos quiere sacar de todo engaño, de toda obra del enemigo. Y sí, como dice, pensamos que toda obra del enemigo es allá afuera y no, es adentro, es aquí en nosotros, o sea, y siempre lo exteriorizamos, decimos, no, es el vecino, es fulano, es mengano, pero no, Dios quiere trabajar en mi vida personal. Ese era el comentario, hermano Cristóbal. Muchas gracias, muchas gracias. Maravilloso que Dios esté alumbrando nuestro entendimiento, que empecemos a comprender las cosas desde su perspectiva, desde su verdad. Y viene el punto de acuerdo, ¿no? Porque podemos ver eso y estar en desacuerdo con Dios. Y ahí es donde, si quieres saber cuál es tu trabajo, es trabaja para estar en acuerdo con Él. Y eso requiere que hagas todo lo correcto, que busques en tu espíritu, que escuches al Espíritu Santo y que decidas, aún en contra de porque muchas veces el argumentador somos nosotros mismos. No, pero ¿cómo va a ser que aquí le sacamos la escritura a Dios? No, yo me acuerdo de eventos en mi vida donde hice eso. Me río hoy porque es absurdo, ¿no? Pero ese era mi entendimiento y esa era mi estructura racional. Y es maravilloso estar libre de eso. Hasta dónde va el trabajo de Dios en mí. Sigo en el mismo proceso. Más verdad, más verdad, más verdad. Y eso es asombroso cómo Él lo hace, ¿no? Muchas gracias. Ezequiel, te escuchamos, hermano. Hola, buenos días a todos. Hoy me gozo en esta plática como siempre, pero en especial porque ya de meses para acá ha habido eventos donde pues Dios en su amor se ha manifestado y me ha sacado adelante, Él. Pero precisamente en esta semana estaba platicando con papá y le estaba diciendo así como que pues no veo que pase algo fuerte, papá, ahora que me pueda mover, ¿verdad? Entonces, hoy con esta plática caigo que también podemos estar en orgullo y doy gracias a Dios por esta plática porque he sido hermosamente, amadamente confrontado hoy con los engaños, como ese del que estoy hablando, porque pues, es una obra que solamente papá sabe cuándo va a terminar y nosotros no. Entonces, gracias al Espíritu Santo por las palabras que hoy ha transmitido a través de ti, Cris, y un abrazo para todos. Gracias, Ezequiel. ¿Se dan cuenta cómo está trabajando el Espíritu Santo en cada aspecto, con cada uno donde estamos? Mientras Ezequiel compartía lo que le está siendo mostrado, la palabra viene a mi corazón que dice, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. No es por el miedo de caer, sino precisamente lo que el Espíritu Santo nos está hablando a todos por medio de él, y es cuidado con la arrogancia, cuidado con ese sentido de seguridad independiente. ¿Sí? Y eso no solamente es dirigido hacia ti, sino dirigido a los demás. Por eso en la Escritura el Espíritu Santo dice también, ¿tú quién eres que juzgas al siervo de tu Señor? Poderoso es Dios para hacerle estar firme. ¿Te das cuenta quién nos sostiene firmes? Pues es Él. Entonces, vamos a vivir la enseñanza del Espíritu Santo. Mis hermanos, no hay maestro más tierno, más humilde
el Espíritu Santo. Dispuesto a esperar años si es necesario para que humillemos el corazón y le hagamos caso. Pero no es, ojalá lo que Él habla no encuentre resistencia, sino que el amor de Dios haya ablandado ya nuestro corazón para ser sensibles a su voz. Es todo lo que Dios pide. Lo vas a ver en la Escritura repetidamente. Si oyes hoy su voz y no endureces tu corazón. Porque eso es lo que sigue. Si oigo su voz, ¿qué pasa? Me rindo a su voz o al ego. Y es importantísimo, importantísimo para cada uno de nosotros esta vivencia. Oli, te escuchamos. Pues buenos días, Cris, buenos días a todos. Y bueno, pues solamente comentar que es hermoso este tiempo. La verdad es que pues sí he sido confrontada muy poderosamente por el Espíritu Santo. Siento que escucho su voz, pero como tú dices, o sea, hay mucha arrogancia, me peleo mucho con, me engancho con pensamientos, con opiniones, con cosas que vienen externas, pero bueno, pues tengo que trabajar en eso para tener un 24/7 ahí con él, con mi padre, escuchándolo a él, porque yo siento que sí lo escucho, sí me habla, sí compruebo su amor, sí de él para mí yo estoy segura que Dios está haciendo cosas y que quiere hacer cosas en mi vida, pero sí necesito trabajar en eso, hacerle caso a todo lo que él me dice. Entonces, bueno, pues solamente quería comentar esto y feliz de escuchar esta palabra. Saludos. Gracias, Oli. Es tan hermoso, amados hermanos, el trabajo de Dios. De veras, y cuando se cae el engaño de que tú tienes que lograr y aceptas que Él sea el responsable de ti, ¿qué falta? Confianza. Él se va a ganar tu confianza, Él se está ganando tu confianza. ¿Cómo lo hace? Con amor. Por eso dice, con cuerdas de amor te he atraído. Eso es la marca de Dios. Algunos hemos aceptado representaciones de Dios que son diabólicas, abusos en nombre de Dios, tiranías en nombre de Dios, imposiciones en nombre de Dios. Eso es diabólico, eso es engaño, ¿sí? Presentar a Dios incorrectamente. Y la humanidad lo cree. Por eso el ateísmo argumenta, olvídate, no necesitamos a Dios. ¿Para qué? Para sentirnos esclavos, vamos a mejor hacer algo solos. Y las religiones se pelean en tantas cosas. Pero Dios se manifiesta en tu corazón. Y siempre va a ser esa voz suave y apacible, que viniendo del Creador y dueño de todo, es asombroso que Él se manifieste a ti humildemente. Vamos a irnos con esta escritura que está en el libro de Isaías, donde Dios habla y dice que Él habita en las alturas y en la eternidad y con el humilde de corazón para hacer vivir el espíritu de los humildes. Que tú decidas, que yo decida hoy ser esa persona y entender
Si quiero a Dios en mí, Él es humilde y me ha dado la naturaleza humilde. Y entonces, Padre, límpianos de engaño, de orgullo, de arrogancia, para vivir a Cristo. Amén. Mis hermanos,